Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer volver a conectarme contigo. Hoy quisiera continuar con estos temas donde estamos hablando de qué manera la religión puede ser un factor que distorsione nuestra realidad y termine enfermándonos desde el punto de vista de nuestra salud mental. Quiero compartir contigo un texto que está en la palabra de Dios, en la Biblia, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1 de esa carta que escribe el apóstol Pedro. A partir del versículo 16 dice algo que es sumamente interesante y nos va a permitir introducirnos en el tema que quiero compartir contigo hoy. La Biblia dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Vamos a detenernos aquí brevemente. Pedro está hablando de la experiencia en el Monte de la Transfiguración. Ese momento glorioso donde, acompañado por Santiago y por Juan, ellos vieron de qué manera Jesús se transfiguraba delante de ellos. Pudieron contemplar incluso una visión extraordinaria donde Moisés y Elías, ambos ya glorificados en el cielo al lado del Padre, venían para confortar a Jesús. Esa visión que ellos tuvieron fue acompañada de una teofanía, la voz de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios que hablaba acerca de su Hijo y mencionaba algo semejante a lo que el Padre dijo en ocasión del bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces aquí encontramos un texto donde Pedro menciona haber tenido una experiencia subjetiva. No olvides este detalle. Él vio y él escuchó. Vio y escuchó. En otras palabras, sus sentidos, la vista, el oído, le permitieron percibir algo que él entendió como una realidad. Eso sería una experiencia subjetiva, cuando a través de los sentidos nosotros pues visibilizamos algo, ¿sí? Es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos. ¿Por qué digo subjetiva? Ya lo voy a explicar. Aparentemente es muy objetivo. Si yo lo veo y lo escucho, esto puede parecer objetivo. Pero desde el punto de vista de la religión, voy a explicar por qué es una experiencia subjetiva. A continuación el texto dice, versículo 18 en adelante, el versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí Pedro hace un cambio. Pedro dice que hay algo por encima de esa experiencia que él tuvo, de esa percepción de ver y oír, cuando sus sentidos le hicieron ver y oír algo. Dice, hay algo más. Tenemos la palabra profética y dice más segura. No te olvides de este detalle también. Y el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Nos está diciendo que hay algo más seguro que la experiencia de nuestros sentidos, y es la objetividad de la palabra que ha sido revelada, esa palabra de Dios que contiene la voluntad de Dios para los seres humanos. Y él expresa algo que es sumamente interesante. Tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, él dice: es cierto que yo he visto, es cierto que yo he oído, pero hay algo más seguro de lo que se ve y lo que se oye. La palabra profética. Aquella palabra que fue traída por medio de los profetas, que hablaron siendo inspirados no porque ellos querían hablar ni transmitir ningún mensaje especial, sino porque Dios, el Espíritu Santo, obró a través de ellos y transmitió la voluntad divina a través de ellos. Es aquí donde nosotros encontramos algo que es objetivo. El texto bíblico, la escritura, la Biblia es objetiva. Cualquier otra cosa que esté asociada a los sentidos es subjetiva. Lo que siento, lo que veo, puede producir una experiencia subjetiva. Cuando nosotros estamos hablando de la salud mental en el campo de la vida religiosa, es importante tener en cuenta este detalle.
cualquier forma de religión que pone los sentidos por encima de la objetividad del texto, de la escritura, que pone la percepción, lo que se siente, lo que se ve, lo que se escucha, lo que se experimenta desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista totalmente subjetivo, desde un punto de vista sensorial, cualquier forma de religión que enfatiza eso es sumamente peligrosa. Y no estoy diciendo con esto que de alguna manera nosotros no podemos experimentar un momento de gozo, de alegría, de felicidad, incluso de arrobamiento espiritual cuando estamos conectados con el Señor y disfrutar de la dulce presencia del Señor Jesús a nuestro lado. Estoy diciendo que cualquier religión que pone las experiencias sensoriales por encima de la objetividad de la palabra de Dios es peligrosa. De hecho, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, cuando habla de ese tiempo complejo de engaño previo a la segunda venida de Jesús, dice que vendrían falsos cristos y falsos profetas, lo hemos leído, que harán grandes señales y prodigios, o sea, harán cosas que otros podrán ver. Y dice que engañarán con esto, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. O sea, un milagro, algo que yo veo, algo que yo escucho, algo que yo percibo, no es una garantía de que eso viene exactamente de Dios. Una forma de religión donde la experiencia emocional, la experiencia sensorial está por encima de la autoridad de la palabra de Dios es peligrosa. Normalmente los grupos religiosos que utilizan la experiencia sensorial, las emociones, donde se enfatiza lo subjetivo, lo que se siente, lo que se experimenta, tienden a ser grupos religiosos que también controlan la vida de los que forman parte de ese contexto de alguna manera. Por lo tanto, nuestra única seguridad para no ser controlados emocionalmente, para no ser controlados desde el punto de vista de nuestros sentidos, es aceptar la objetividad de la palabra de Dios. Cuando el apóstol San Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, expresa algo que es sumamente interesante. Él dice en el capítulo 11, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesús. Entonces, tenemos que tener cuidado de basar nuestra experiencia religiosa en nuestros sentidos. La religión nunca puede ser subjetiva, la religión tiene que ser objetiva. Y eso significa que somos nosotros los que tenemos que tomar la palabra de Dios, examinar libremente la palabra de Dios y sacar nuestras conclusiones. Ningún dirigente religioso debe guiar nuestras conciencias, ninguna experiencia religiosa debe controlar nuestra vida. Ninguna agrupación religiosa, por más que experimentemos sensorialmente cosas que sean extraordinarias, debe ser la que dirige nuestra manera de vivir. Cada vez que nosotros dejamos que una persona, una comunidad, un contexto, una experiencia sobre la base de la experiencia sensorial, sobre la base de alguna experiencia emocional subjetiva, sea la que dirige nuestra religión, estamos en un terreno peligroso. Cuando a Lutero se le pidió que se retractara de lo que él había escrito, él expresó algo que es sumamente importante, lo hemos dicho, pero creo que es importante recordarlo. Él dijo, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios, por lo tanto, a menos que se me demuestre con argumentos extraídos de la palabra de Dios que estoy equivocado, no puedo ni quiero retractarme. Así pues, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, deben ser la guía infalible de nuestra vida. Debemos ir a la Biblia y debemos dejar que ella nos guíe. No ningún líder religioso de manera especial. Con esto no estoy queriendo decir que la iglesia no necesita de personas que se encarguen de alimentarla a través de la palabra, de pastores, maestros, evangelistas. Ya hemos mencionado alguna vez los dones del Espíritu Santo. Pero esos maestros, esos pastores, esos evangelistas también tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. En el capítulo 17 del libro de Hechos se nos dice que luego que Pablo predicaba en Berea, los bereanos, tras haber escuchado a Pablo, que era un apóstol, ellos fueron y escudriñaron diligentemente las Sagradas Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo con la Sagrada Escritura.
O sea, ellos estaban escuchando un mensajero de Dios, escucharon seguramente un mensaje extraordinario, probablemente tuvieron una experiencia extraordinaria, pero hasta que no comprobaron que eso se sujetaba estrictamente a la objetividad de la Escritura, no aceptaron el mensaje de Pablo. Lo mismo ocurre con nosotros. Debemos aceptar la objetividad del mensaje inscripturado de Jesús para cada uno de nosotros. No dejemos pues que nuestros sentidos sean extraviados y no dejemos que nadie, a través de experiencias sensoriales y de experiencias subjetivas, místicas, emocionales, quieran dirigir nuestra vida y llevarnos a una religión que finalmente no es la religión de Cristo basada en la objetividad de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.